Hola a todos, reciban un saludo desde Todo Cambia. ¿Qué creen? Estoy muy agradecida y muy contenta por lo que les voy a compartir hoy. La cuarta arma que tenemos como cristianos es la autoridad. Y quiero leer la definición de autoridad. Dice así: la autoridad es el atributo que tiene una persona la cual está vinculada a un cargo, siendo en todos los sentidos la potestad de dar órdenes. Entonces, ninguna persona puede llegar a un centro de trabajo y empezar a dar órdenes que tienes que quitar esto, que tienes que poner aquello. No, de ninguna manera. Tiene que tener una autoridad o tiene que ser autorizado para hacerlo. Todo lo que tiene que ver con autoridad es importantísimo, porque aquel que tiene autoridad es porque está bajo autoridad. Parece un juego de palabras o parece que quiero meterte a fuerza la palabra autoridad, pues de alguna manera se podría decir que sí, porque hoy vamos a aprender qué es nuestra cuarta arma, nuestra cuarta weapon en inglés, si es que me salió bien. Pero vamos a leer Marcos 3:11, lo que dice: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Voy a leer el 12 también. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. En realidad, aquí estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo en acción. ¿Por qué se iban los espíritus? ¿Por qué salían dando voces? Él les decía: cállense. Los mismos espíritus traducidos a nuestro lenguaje actual son demonios. ¿De quién tenía la autoridad el Señor Jesucristo? En Juan 12:49, puedes leer así todos los versículos que siguen. Yo solo voy a parafrasearte un poco, que él dijo con claridad o hizo una aclaración: yo no hablo porque yo quiero hablar lo mío, yo hablo de lo que he sido enviado, el que me dio la orden de hacer y decir. Así es de que quiero compartirte que esa autoridad se la había dado Dios. Hay otro hombre en la Biblia que ya he mencionado con anterioridad, es el apóstol Pablo. Él verdaderamente que era un hombre sujeto a autoridad. Dice la palabra que él vino a Efeso. Y entonces por ahí miró como a 12 hombres que decían que amaban a Dios, y se les acercó y les preguntó: ¿y ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu? Y ellos dijeron: pero ni siquiera le conocemos. Entonces Pablo los trajo y los bautizó, les puso las manos, dice la palabra, les impuso las manos, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron lenguas. Alrededor estaba teniendo testigos, lo estaban viendo. Después de eso vino a la sinagoga. Dice la palabra que les habló por 3 meses. ¿Qué es una sinagoga? Bueno, es un edificio que está destinado para el estudio de la Biblia y la búsqueda, ¿verdad? Los judíos venían e interpretaban la Biblia. Durante el Imperio Romano, si había 16 judíos varones, les permitían tener una sinagoga. En el Cairo se dice que hoy día todavía hay sinagogas. Así es de que era un lugar especial donde se discutía la palabra, y no era un templo. Ahí podían entrar todos. Por eso es que Pablo siempre buscaba las sinagogas, pero no le hicieron caso. Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, como no le quisieron oír, se fue a otro lado. Les predicó casi por 2 años, pero él tenía algo tan especial, tan grande, que se llamaba autoridad de parte de Dios. Porque dice la palabra que le traían
más bien él daba los pañuelos, o agarraban los pañuelos o los delantales que él tenía y los llevaban, y cuando estaba alguien enfermo se lo ponían y los enfermos sanaban. Imagínate qué tremendos milagros a través del discípulo tan hermoso llamado Pablo. Había un grupo de hermanos entre sí, hermanos de carne le podríamos llamarle, que lo quisieron imitar. Y yo quiero leer esta porción para no equivocarme. Está en Hechos 19. Léelo todo. Te invito a que lo leas, pero yo voy a leer solo algunos versículos. Hechos 19 del 13 al 15. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Escevas, y judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es. Pablo: pero vosotros, ¿quiénes son? Ay, mira qué interesante. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? O sea, los demonios sabían quién era Pablo, sabían que Pablo estaba sometido al Señor Jesucristo, porque Pablo hacía las cosas en el nombre de Jesús. Pero estos 7 eran 7 hijos de un director de sacerdotes. Dijeron: pues él lo está haciendo, vamos a sacarle los demonios, vamos a exorcizarlos, y vienen y dicen: en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. O sea, querían utilizar una autoridad que para nada les pertenecía. Y miren lo que pasó. Fíjense lo que pasó. ¡Qué vergüenza! Dice el versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¡Qué vergüenza! 7 personas con un solo hombre, pero ese hombre poseído. Así es de que, amados hermanos, no podemos ir a querer imponer las manos cuando no tenemos la autoridad de Cristo. No podemos ir por el mundo diciendo que en el nombre de Jesús vamos a hacer cosas, o en el nombre de Jesús de aquella iglesia, o en el nombre de Jesús del que predica aquel pastor. No, amado hermano, necesitas tu testimonio. Necesitas tener una vida llena de la palabra, que fue nuestra primera arma que tratamos, y tenemos que estar de alguna manera todo el tiempo en contacto con nuestro Dios, con nuestra segunda arma, que fue la oración. Y cuando sentimos que ya no podemos más, que las fuerzas han agotado, entonces elevamos la alabanza a Dios y le rendimos todo a Él, y cosas maravillosas van a suceder, porque solo así vamos a obtener la autoridad que Jesucristo nos quiere dar. Nadie puede tener esa autoridad si no tiene una relación con Jesús. Y aprovecho para decirte, amado amigo, es momento en que tú le entregues tu vida a Jesús para que obtengas esa autoridad y dejes de estar de derrota en derrota en derrota, porque con Jesucristo vamos de victoria en victoria en victoria. ¿Y por qué digo derrota? Porque a veces ni siquiera encuentras para dónde caminar. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aprovecha y analiza bien lo que te estoy diciendo. Así es de que los hijos de Escevas, como te mencioné, eran hijos tenía autoridad su papá, pero eso no les ayudó en lo más mínimo. Y yo te pregunto, ¿tú estás buscando a Dios verdaderamente a través del único puente que podemos? ¿O ya se te olvidó y lo has dejado y estás consultando una cosa y otra cosa menos al poderoso Dios? Hoy te vengo a decir que nosotros, sus hijos, a través del sacrificio de Jesucristo, podemos obtener
una autoridad, en una búsqueda constante, en una entrega diaria. Tenemos que estar de rodillas diciéndole, Señor, yo no tengo el poder, yo no sé para dónde dirigirme, no sé qué hacer, pero mira, yo vengo a entregarte mi vida. También vengo a decirte que hay esta enfermedad con la cual no puedo, pero en tu nombre, Jesús, yo sé que lo voy a lograr, y que leamos la palabra, nuestra primera arma, para que nos llenemos de esa fuerza cada día y reclamemos las promesas que Satanás nos quiere quitar. Y nuevamente, amigos nuestros de este segmento, es tiempo de que tomes una decisión, es tiempo de que le des una patada al diablo, que le des un trancazo como lo veíamos anteriormente y le digas, ya no vas a poder conmigo. Y quiero dejarte con Lucas 10:19, que dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, aquí está el versículo que está en Lucas 10:19, que te da a ti la autoridad. ¿Quién nos da la autoridad? El Señor Jesucristo. Si está el Señor Jesucristo aquí y lo empezamos a buscar de la forma correcta con las herramientas que te estoy dando, ten por seguro que no va a haber demonio, no va a haber enfermedad, no va a haber nada que quiera permanecer destruyendo tu hogar, tu vida, tu familia y los que te rodean. Así es de que te invito a que tomemos esta arma que se llama autoridad y no te dejes intimidar más. Dile, yo tengo la autoridad de Cristo. Te recuerdo que todo cambia, pero de la mano del Señor Jesucristo siempre será más fácil. Te espero la próxima semana con nuestra última arma que estaremos tratando. Dios te bendiga.